Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Dani, buenas noches a los oyentes, buenas noches Dani, buenas noches la Mega. Mi historia es de hace 3 años más o menos. eh, Mi esposa me trabajaba coordinando el tema ¿de qué? De grúas. Y pues ella mantenía en la casa con la luz prendida y hablaba y una cosa y la otra. La hacía por el medio del celular. El caso es que un día, como por la mañana, siendo por ahí tipo 3 de la mañana, yo sentía como una silueta entre dormido, una silueta y una silueta que pasaba. Y ese que uno está dormido y se despierta entre dormido y despierto y abre los ojos. Y resulta que vi como una especie de fantasma, de bicho, no sé. El caso es que me dio la parálisis del sueño. O sea, yo no me podía mover, no podía hablar, no podía respirar, solo pude abrir los ojos. Y pues la única salvación fue empezar a rezar el Padre Nuestro. Lo recé como 3 veces y ya después cerraba y abría los ojos y ya después fue que vi no sé si era un demonio, no sé si era un ente maligno. El caso fue que vi un bicho feo, 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 que estaba encima de las cortinas del cuarto. Eh, Después de eso, pues yo cerré los ojos, le oré mucho a mi Dios y después de un rato, pues ya la silueta y la entidad se había ido. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, señorita, ¿qué me le sucedió? Cuéntenos. Pues tengo dos historias. La primera es una historia que me gustaría que algún día superes. Primero porque te admiro muchísimo y porque yo sé que tú tienes ciertas capacidades especiales. Esto sucede en la vía La Vega, en el kilómetro 5, en una hacienda que se llama Loreto. A ver, te cuento, resulta que pues yo le doy tarot y tengo pues ciertas Yo capacidades. le puedo pedir un favor, ¿se puede alejar un poquito el teléfono para oírla mejor? Claro que sí. ¿Me escuchas mejor ahí? Eso, mejor. Entonces me dice que esto sucedió en una finca en La Vega. Sí, resulta que pues yo me hice cierta fama hace mucho tiempo en personas pues de los pueblitos, y una vez unas personas me invitaron, tú sabes, esto de los entierros y de que hay tesoros y cosas de entierros y cosas así. Sí. Entonces ellos pues tenían mucha confianza en mí y me invitaron a esta finca, se llama Loreto, y esto es algo real, no es un cuento. Resulta que es una finca que se dedica como un sitio de recreación vacacional donde hay un río y hay voliplaya, bueno, es un estadero. Resulta que esa hacienda pertenecía a un señor que se llamaba El Capi. Este señor tenía una historia pues de que era traficaba y tenía bastante dinero y de estas cuestiones de entierros y todo esto.
Yo la verdad con esas cosas, pues trato de ser como muy objetiva y soy muy escéptica porque tú sabes que todas las historias hacían mucho a ideas y creencias más no a realidades, ¿no? Entonces, sin embargo, pues yo fui porque pues ellos me invitaron y me llevaron hasta allí, hasta Loreto. Es una hacienda grandísima, muy bonita. Y te cuento que me sucedió, y me gustaría que de verdad tú fueras. Resulta que cuando llegué, pues ellos me contaron la historia, que este señor pues tenía muchísimo dinero y lo estaban buscando, y en su época de fortuna él enterró mucho dinero. Pero ¿qué sucede? Que o sea, en esa finca tenía sus empleados, ¿cierto? Por decir algo, sus personas, los cuidanderos de confianza. Y para que nadie se enterara de este dinero que él estaba enterrando, lo que hizo fue que los obligó a ellos a cavar en cierta parte, ¿sí? En un kiosco que hay en esa finca, y guardar, esconder no sé cuántas cantidades de dinero, y estas personas pues estaban detrás de ese dinero. Básicamente que eran familiares de él. Bueno, anyway. La cosa fue que cuando yo llegué a esa finca, obviamente sentí muchísima tristeza y muchísimo dolor, empezando por ahí. Cuando yo iba entrando, había en un paraje que yo ni siquiera sabía qué era, y vi una familia entera. Eran más o menos un señor, una señora y unos 4 o 5 niños. Las edades no te las puedo decir. Yo los vi, o sea, los vi porque siempre esa capacidad de ver personas y todo eso. Bueno, igual yo llegué, entré, la cosa. Ellos a mí no me habían explicado nada ni me habían dicho nada de nada. Yo simplemente tenía que ir y mirar si era cierto, si podía ver algo o no. Listo, yo dije, claro, con mucho gusto voy. La cosa. Resulta que bueno, yo pasé por toda la finca y la cosa, y cuando llegué a un kiosco específico, cuando yo entré a ese kiosco, y yo sentí que alguien me estaba jalando los pies. O sea, yo no pude permanecer en ese kiosco, y te invito a que vayas, porque de verdad que es una cosa rarísima. Es lo que más he vivido, que es súper, empezando pues se siente mucho miedo, porque es una vaina que te jala, o sea, tú sientes que te están jalando de los pies hacia abajo, y es en ese kiosco. Y efectivamente ellos me dijeron que sí, pues que esa familia supuestamente desapareció. No desapareció. Este señor lo que hizo fue que enterró el dinero en X partes de esa finca, y para que ellos no dijeran nada, los asesinó a todos y obligó o sea, al papá a ver asesinar a su esposa, a asesinar a los hijos, anyway, ¿sí? Y los encerraron a todos. Entonces, prácticamente lo que tú estás hablando, sus almas quedaron pues con una muerte terrible, y quedaron ahí como atrapadas. Y yo les dije, mire, esa plata no va a ser para ninguno de ustedes. Empezando que esa plata es maldita, esa plata está llena de sangre. Y lo único que ustedes deben hacer es conseguir la manera de venir a tratar de purificar esta tierra, porque esta tierra está llena de sangre, de asesinatos, y alguna tierra sí no va a fructificar. Y de por sí la finca estaba en muy malas condiciones, había decaído, después de que había sido un sitio espectacular, estaba ya muy dejado. Y les dije, y no se preocupen, que ese dinero no es para ustedes, ni era para ustedes. Y podrán traer al que quieran, esa plata no la van a sacar de ahí. Bueno, esa es una de las historias. La otra historia que te cuento es que desde que yo nací, pues yo era pequeña, tenía ciertas capacidades, una extrasensibilidad, porque yo no te lo puedo decir que es paranormal ni nada de eso, porque son cosas reales, son historias que te cuento que son de la vida real de personas reales. Por ejemplo, cuando yo era pequeñita, yo veía a una persona y sabía cosas de la persona sin que ella me dijera nada. O sea, yo sabía si una persona hacía cosas terribles, si esa persona era buena o era mala, y así trataba pues como de aconsejar a los que estaban cerca, para mis amigos o para mis familiares. Con el tiempo esto fue aumentando,
pero yo nunca entendía el por qué, porque pues mi familia nunca fue, yo vengo de una familia de maestros, de docentes, de personas muy estudiadas, de abogados, donde la parte pues paranormal y todo eso En la actualidad usted tiene ese don. sí, claro que sí. O sea, Sí, ese don, es o bien sea, usted, a ver, complicado. permítame un segundo, o sea, usted comparte con alguien o con solo ver a alguien ya sabe Sé cosas, muchas cosas de esa persona. O sea, yo puedo ver cosas de las personas sin que ellas me digan nada, pero es muy complicado pero porque tiene que estar usted compartiendo con la persona, tenerla al lado, digámoslo así. sí, o sea, no, pues mira que ni siquiera a veces es necesario porque eso me ha acarreado muchos problemas de salud. Y entonces ¿cómo inclusive que, lo he hecho por pero WhatsApp. es que quiero entender esto, o sea, ni que era necesario tenerla al lado, o sea, usted puede ver una persona en una fotografía en Instagram y saber Mira, cosas, sí, exacto. Tú me preguntas y me dices, mira, tú qué puedes ver de mí o algo así. Y yo, por ejemplo, yo aprendí a leer el tarot solo para explicarles a las personas y para que ellas entiendan lo que yo puedo ver, ¿sí me entiendes? O lo que yo puedo captar, y ¿sí? y qué necesita usted para ver algo de alguien que, porque quiero hacer ya mismo el ejercicio y lo puedo hacer con Paul. Sí, claro. No, pero déjame contarte primero las Pero historias, no, porque es que no, ya contó una historia y me sorprende que, no me causa, es me que interesa mira, la es que es gente muy que, doloroso, es que es me muy interesa la gente doloroso, que Aaron. tiene ese tipo de dones y dicen, oiga, venga, yo solo Y con yo hablar estaba con una loca persona por puedo hablar decir, contigo. Yo estaba loca permítame un contigo. segundo, porque dice, yo puedo saber cosas de las personas que ellas solamente saben. Y ese don, o sea, eso es como leer la mente. O sea, es un don increíble. O sea, No uno tanto, pararse no. y ni siquiera tenerla al lado, sino una foto y decir, ah, mire, esta persona hace estas No, cosas malas, hace estas cosas buenas. O sí, sea, sería como un sí, pero dios. es complicado. No es como un dios, a veces es una maldición. Es muy Por doloroso. eso, pero podemos hacer No, el es un dios. ejercicio. Y en este momento, pues, no sé, o sea, tendría que sacar las cartas, pero déjame contarte la historia. Yo sí Hagamos quería el hablar ejercicio y me cuenta, contigo. hagamos el ejercicio y me cuenta la historia. Bueno, primero te digo, a ver, te cuento, te quiero contar es cómo es el Primero proceso. el ejercicio y luego la historia. Bueno, ¿qué quieres decir? Pues, No, o sea, no no, le no es que te presento a digo, Paul, le presento a Paul, acá está Paul Urrego, que le diga algo que solo sepa él y me lo confirme. ay, ¿qué te puedo decir? Paul tiene mucha tristeza, él tiene muchos, o sea, él tiene muchos, como una tristeza muy grande por algo de su familia, de sus padres. Algo puntual porque Relacionado, algo puntual, no. todo ser O humano sea, tiene tristezas y alegrías. no, es una pérdida, no sé si es de su papá o de su mamá, o que estuvieron lejos de él, o que no estuvieron presentes. Si me entiendes, algo así, no sé, no te lo voy a mirar, no me lo pongas tan difícil, déjame contarte No, la historia, difícil, ¿vale? no, usted tiene un don. No, Y porque si no, yo yo te digo que dije yo que no es sé, un don, y es yo digo una que, no, por eso, maldición. no es, pero bueno, maldición, ¿cómo le dan? Pero si yo digo que yo con solo el hecho de hablar con alguien puedo decirle, oiga, Pues es que sí, usted está pero es metido que, en un negocio tal, oiga, es que usted exacto, le o hizo sea, tal sí me cosa a su puedes pedir hermano. consejos, pero eso te estoy diciendo, corazón, es que es muy difícil. Déjame contarte la historia de lo que te Quiero hago. saber lo del don, porque me interesa muchísimo lo del don, o sea, es que por eso Es pido que ni personas que llamen siquiera con yo lo este don. entiendo. Mira, te lo puedo decir que he consultado a Daniel Daza, he consultado a Jair Benavides, y ellos, porque yo tampoco lo entiendo, yo tampoco sé muy bien, yo tengo pues ya ciertos años y todo, más de 50 años, y te lo juro que también he tratado de entenderlo, o sea, no Por estoy eso, proclamando profeta ni nada de eso, he querido a entender ver, qué entenderlo, a ver, pasa. señorita, entenderlo nunca lo va a entender, pero me gustaría ponerlo en práctica porque me sorprende que me diga que usted solo con hablar con alguien o ver a alguien o una foto puede decirle cosas de esa persona que le llegan a su mente y que la persona le puede confirmar. Eso es lo Sí, que me y yo le interesa. pues sí, pero tú no siempre puedes, o sea, uno tiene que respetar y preguntarle, bueno, ¿tú quieres saber o no quieres saber? Porque tú no puedes, ay, mira, es que yo sé que tú, pues no se te va a morir mañana tu mamá.
oye, eso no funciona así, eso no se puede hacer, o sea, yo no tengo la autoridad para hacer eso, o sea, yo primero te digo, o sea, eso sale en una conversación casual, por decir algo, yo no te voy a negar, decir, ay, ven, yo te voy a decir tu vida y te voy a contar todo lo que te va a pasar, no, eso no es así, no funciona de esa manera, o sea, precisamente te quería contar esa capacidad o esa No por emoción eso, de pero cómo pongámoslo en práctica, porque es que yo quiero descubrir personas que tengan dones y lo comprueben en este programa que se me hace fabuloso, pero que no digan cosas tan genéricas, porque usted dice, no, es que Paul está triste o tiene una no, no tristeza. es que no es que esté triste ni nada de eso, no. Él, al contrario, él es una persona súper, súper confiable. Él es un tipo con el que tú puedes confiar en cualquier cosa y el tipo siempre va a estar ahí en las buenas y en las malas. Es Di- muy noble. Mira, yo no lo conozco, yo te puedo decir por que eso, no lo veo hace más de años. dígame algo puntual de él, que, porque uno dice, no, es que sí puedes confiar, no puedes confiar. Algo puntual que que él me Bueno, yo te lo responda. voy a decir, no sé si es verdad, tú me dirás si estoy loca, si soy una mentirosa, No, no pues importa, no sé. aquí está Polo oyendo, él le responde. Por eso, pues yo te estoy diciendo esto, no te conozco, no tengo la menor idea, Dani me está, como que me está poniendo contra la pared y lo acepto, yo respeto su que me ponga así lo hago. A ver, te digo, lo único que te digo es que yo percibo, no te conozco, ni siquiera te he visto, verdad me cogí así como ya a ratarlo, pero listo. A ver, te digo, ¿qué siento de ti? Que eres una persona extremadamente noble, que eres una persona que se entrega al 100%, que eres súper confiable, que te gusta, digamos, solucionar problemas, que te gusta confirmar todo lo que es, que no te hagas entero, que eres, te cuentan muchísimos secretos. La gente tiene la costumbre de confiarte las cosas, cosas graves, cosas difíciles, pero que tú siempre como que sabes guardar, o sea, no eres de comunicarlas, eres comunicador, sabes cómo seleccionar los Quién temas. es comunicador, Paul? No, o sea, me refiero que trabaja en la radio, o sea, me gusta que le gusta que Ah, la gente, o sea, pero que es confiable, que es una persona leal, leal y fiable, ¿sí? listo. También te digo Ahora que algo puntual, por favor. puntual, que lo han herido muchísimo las mujeres. Tiene A todos los muchísimas hombres, algo dificultades. puntual. No. Puntual, no sé, que no sé cómo, no, que no te puedo decir porque yo te digo, él no, o sea, a él no le interesa en este momento lo que yo estoy diciendo, si me entiendes, es así. ¿Por qué no me dejas contarte las historias, vale? Después sí, ya. Tranquila, cuente su historia porque en cuestión del don sí no creo ni cinco. Bueno, listo. A ver, te cuento. De niña yo te digo que sentí sus capacidades y pues te cuento. Básicamente lo empecé a desarrollar como a los 13 años. Yo solista empecé a leer las cartas. Para mí fue muy difícil porque la verdad, como te digo, yo veía personas, tanto sabía que mi abuelo engañaba a mi abuela, no sabía por qué, sabía, pero obviamente no podía decir, porque pues era parte de mi familia. Entonces, cuando yo empecé a hacer estas cosas raras, pues quise saber, pues, cómo hago para que la persona me entienda y vea que esto es verdad. Entonces aprendí a leer las cartas, a mí nadie me enseñó, yo simplemente las puse un día. Es difícil porque, Dani, porque es que tú te estás metiendo con la vida de las personas y hay que saber cosas que tienen límites, o sea, tú no tienes derecho a decirle a alguien, oye, se te va a morir mañana tu mamá o se te va a morir tu papá porque eso no te compete a ti. ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas que tienen que pasarle a todo el mundo y anyway, ¿sí? Pero si una persona de pronto te pide el favor, oye, mira, estoy preocupada por esto y tú es una forma de ayudar, o sea, uno tiene que tener un poquito como delicadeza y de cuidado con lo que habla y con lo que dice. Entonces,
para mí lo difícil de leer las cartas era eso, tener la certeza de que tú hables con una persona y que le pidas su nombre y no decirle nada, sino empezarle a hablar de sus cosas y a partir de que esa persona te permite ingresar o te permite hablar con ella, tú puedes ver muchas cosas, pero tú no puedes obligar a nadie. Bueno, básicamente te voy a decir, yo sabía desde siempre cuántos hijos iba a Muy tener, bien. cuando yo quedé embarazada sabía si iban a ser niño o niña desde el primer momento, con una seguridad que yo nunca entendía por qué. Por ejemplo, las cosas difíciles que te he dicho que he tenido que vivir, fue por ejemplo mi hermano. Mi hermano llegó un día, yo tenía Tengo 10 19 segundos años. para irme a una pausa, por favor. Ok, bueno, mi hermano tenía 18 años, llegó a mi casa, mi hijo acababa de nacer, yo le dije a mi hermano llegó y me dijo, oye, nena, es que necesito que me prestes para el pasaje, el día con mi abuela, y mi güey. Cuando él salió, yo le dije a mi esposo, mi hermano se va a morir y mi mamá se va a volver loca del dolor. Y yo me quedé sentada y me Ok. puse a llorar. Bueno, Efectivamente, mi hermano se señorita, me tengo que ir murió. a una pausa. Mira, Dani, esta noche pues voy a ser muy resumido, pues vengo con tres historias que tengo pues de la parálisis del sueño, como usted bien lo dijo ahorita, son muy corticas, son cosas que le pasan a uno así en segundos, entonces para no extenderme mucho y le cuento también una que me pasó con una pareja. Entonces empecemos. La primera vez que me pasó la parálisis del sueño fue cuando era niño. Resulta que aquella noche eh, yo me acuerdo muy bien que yo estaba despierto, pero no podía moverme, me sentía una presión en el pecho, intentaba hablar, pararme y no era capaz. Resulta que al frente mío, al frente de la cama, eh, veía una entidad que tenía como tipo capa negra del todo y se le logra ver un poquito el rostro y para mí que era una bruja, porque en realidad se le veía como una cara vieja, fea, ojos rojos y me acuerdo muy bien de esa noche y la verdad fue terrible. Bueno, la segunda vez que me pasó fue cuando estaba prestando servicio militar, que recuerdo muy bien que tenía una habitación que era exclusiva pues para mí en el momento. Estaba justamente cerca de la iglesia, allá el batallón, y resulta que una noche estaba yo acostado y de la nada me desperté. Me desperté ahogado, no podía respirar y sentí como si desde mis pies, desde la parte de los pies, como si algo se hubiera subido a la cama. Sentí que se subió y me respiró al oído. En el momento yo empecé a orar, hasta que a los segundos me dejó de molestar y ya hasta que me quedé dormido, pero también me pasó. Y la tercera vez, ya sí fue hace poquito, fue este mismo año, hace casi 2 meses. Resulta que eso sí es más como una pesadilla o no, no sé cómo relacionarlo, porque mira cómo pasó Dani. Resulta que estaba yo en una pesadilla donde me sentía asfixiado con una presión en el pecho y al lado mío había alguien y yo le gritaba, yo me acuerdo muy bien que yo le gritaba que le pidiera mucho a Dios, pídale mucho a Dios para que me deje en paz, para que me deje tranquilo. Y nada, hasta que al final me desperté asustado y vi como si hubiera pasado una sombra corriendo. Resulta que desde mi cuarto donde duermo yo al cuarto donde duerme mi tía no lo separa sino una cortina que se ve bastante transparente. Resulta que en la noche se ve pues bastante el reflejo pues de una lámpara que hay aquí en la parte de afuera. Entonces por eso fue que logré ver que salió algo corriendo y lo que más me pareció curioso es porque fue como, pues creo que era como un demonio o si era el diablo, no sé qué era, porque en realidad se veía como si tuviera dos cachos y como si corrieran cuatro patas. Entonces en realidad en ese caso sí me confunde un poquito porque no sé si podía ser una bruja o si era Lucifer, no sé.
Bueno, la última historia ya es con una pareja con la que yo viví, que resulta que vivíamos en un aparta estudio. Para entrar a ese aparta estudio había que subir unas escaleras y pasar por un pasillo pequeño. Este pasillo tenía una luz con sensor. Entonces, aquella noche resulta que nos despertamos tipo 3 de la mañana. Primero me desperté yo así de la nada y después él. Fue algo muy curioso porque fue precisamente a esa hora. Resulta que la habitación donde estábamos nosotros, hacia la entrada, al ladito había una ventanita pequeña. Bueno, después de que estábamos despiertos, fue curioso porque al instante sentimos como un ruido raro. Era como un maullido de un perro, o sea, en realidad no sé cómo explicarlo bien, pero sonó bastante raro y justamente en ese momento se prendió la luz de ese pasillo y sabiendo que no había nadie en ese momento por ahí, fue tanto el miedo que nos dio que tocó seguir durmiendo con el tren sorprendido. Iván, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal, ¿cuál es su historia? Hola, buenas noches, Ani. ¿Si me escucha bien Sí, ahí? señor, bienvenido, compártanos su historia, por favor. Bueno, Ani, la historia que tengo que contar es sobre ánimas también. Ok, Lo que pasó fue que cuando aún vivía con mis padres, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo, nos mudamos a una casa donde nos habían dicho que en esa casa vivía un brujo. Decían que el señor leía tabaco, que hacía cosas de carta, bueno, y todo ese poco de cosas que hacen algunas personas. Cuando nos mudamos ahí la primera noche, comenzaron a sonar todos los chocorros de la cocina. O sea, todos los trastes en la cocina sonaban, pero duro, duro. Y nosotros ahí todos asustados, todos despiertos hasta las 2, 3 de la mañana porque eso no nos dejaba dormir. Y tire, chocorro, y muevan las cortinas, muevan las cortinas. Al día siguiente, cuando volvió a caer la noche, ahí mismo en esa casa, incluso teníamos todas las luces prendidas, estábamos en la sala, ahí sentados viendo la televisión y se veían como unas sombras pequeñitas que corrían así por las esquinas de las paredes. Se reían y movían las cortinas. Y volvían y pasaban, y volvían y pasaban, y volvían y pasaban. La verdad es que no aguantábamos, a nosotros nos tocaba poner música a todo volumen para poder ignorarla. Al tercer día, una noche nos acostamos a dormir. sí, Mi mamá en ese tiempo, yo no sé si se usa todavía, que a veces las mujeres se hacen la vuelta cuando se planchan el pelo y se ponen como unos ganchitos. ok. Se ponen como unos ganchitos. Al día siguiente, ella se hizo esa vuelta y se puso un pasamontaña. Sí. Cuando despertamos al día siguiente, mi mamá tenía los pelos todos, o sea, toda espelucada. Los ganchos los habían puesto en filita así, en el medio de la cama al lado de mi papá. ¿Y ustedes, Iván, y quién cree que pudo haber hecho eso? ¿Un duende, una bruja? No sé. Pues yo, como te digo, eran como unas sombras pequeñitas Ujú. que se veían que corrían como por las paredes nada más y que molestaban y molestaban bastante. Pero muy raro eso. Nunca supe qué era, pues le he dicho, le he contado a muchas personas sobre eso y nunca me han dado una explicación. Camilín, ya puede encender su micrófono. Buenas noches, bienvenido al Cartel. ¿Cuál es su historia? Tripa, buenas noches. Muchachos, buenas noches. Qué pena ahí tengo. Me atacó gripa, entonces tengo un poquito, estoy difónico. Hágale, que ahí se le entiende. Pues, Tripa, mi historia fue
tenía yo 18 años, estábamos en la casa y pues comenzó a caer el techo de nosotros en la casa, era de zinc. Sentía yo sobre las 2 de la mañana que caía algo fuerte en la casa, en el techo. Y comencé, o sea, siempre alcanzaba a entrar luz por la ventana y veía yo una sombra. Al momento de yo ver la sombra, me caía en el pecho y me apretaba el cuello. La toma del bombillo estaba más o menos como a 1,5 metros de la cama. No me dejaba mover, también gritaba, trataba de llamar a mi mamá, no me dejaba. Y así en varias ocasiones yo no les contaba a ellos porque, o sea, de un momento a otro esto duraba más o menos como unos 15 minutos yo ahí tratando de gritar, soltarme o encender la luz. De un momento a otro se desaparecía. Prendía yo la luz, me iba para el baño, tomaba agua y volvía y me acostaba. Mi mamá al otro día me preguntaba que qué eran esos aruñetazos en el pecho. Yo no le contaba nada porque me daba pena, me daba miedo contar. Sí. Y así hasta que ya no aguanté más y pues ya mi mamá como a las 3 de la mañana escuchó que yo trataba de golpear. Cuando yo alcancé a prender la luz, ella se levantó, ella reaccionó, porque nosotros dormíamos habitación separada, pero no teníamos puerta. Ella se levantó y me miró, ¿qué tiene? Yo no, usted no vio algo que salió corriendo, pero algo como que, no sé, una sombra negra, no sé. Y yo estaba rojo, tipo morado, ya con los ojos súper rojos. Y así pasaron más o menos como unos 20 días con esa, más o menos día por medio, hasta que mi mamá se contactó con una señora y le dijo que me llevara donde una persona que hace baños y bueno, no sé, algo para retirar malas energías. Entonces nos fuimos para el Playón Santander. Allá el señor me hizo a mí unos baños y me dijo, mi hijo, a usted lo está molestando una señora y esa señora es mayor que usted. Tenga cuidado usted con quién se relaciona, porque esa señora lo va a hacer a usted caer en tentación. Tenga cuidado si va a tener relaciones, use protección y sepa dónde va a depositar usted ese, El preservativo. Sí. Porque ella va a tomar su semen, lo va a engrudar en un algodón y eso lo va a utilizar a usted para joderlo. Así pues me dijo el señor. Y pues así pasó, me hizo los baños, unos rezos ahí, bueno, con tabaco y poco de humo que me echaban por la cara. Y hasta el sol de hoy, más o menos como hace 15 días, volví a sentir lo mismo. Y pues fui a la iglesia, le comenté al padre y me dijo que no, mijo, que eso más bien era superstición por el momento, de algo que había vivido antes. Ok. Pero eso sí, pues me dejó marcado un tiempo que yo, la verdad, como que yo me daba miedo hablarle a una mujer por eso, por lo que me comentó el Señor y por lo que viví en ese entonces. Bueno, Dani, la verdad es que yo te voy a hacer a ti una pregunta. Sé que tú eres muy escéptico y te gusta investigar. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuántas clases de vampiros existen? No, ni idea. Bueno, Porque ni siquiera sé si yo tengo existen. la fortuna de haber o de conocer a un vampiro
Pero este vampiro, lo que me explicaba a mí es que existen clases de vampiros. Unos son los vitales, que son los que efectivamente necesitan de sangre para vivir, Ok, y otros son los vampiros energéticos. ya. ¿Qué es lo que pasa? Los vampiros energéticos, tengo la fortuna de conocer a esta persona, ojalá si pudiera contactar con esta persona y te pudiera contar muchas cosas que me ha contado esta persona y que me ha hecho conocer, que me ha abierto el mundo a conocer estas cuestiones, porque me gusta mucho pues lo paranormal y Sí, me gusta mucho la investigación. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Esta persona la conocí totalmente esporádica, le caí muy bien y decidió confesarme este secreto, que es un vampiro energético. La verdad, uno es muy escéptico y uno no cree en eso, porque cuando le dicen a uno esas cosas, pues uno es como muy pensativo en esas cosas. Pero esta persona sí me demostró lo que es un vampiro energético. ¿qué le demostró? ¿Qué hizo el hombre para usted creer en eso o demostrar que era un vampiro energético? Bueno, te voy a contar primero cómo me lo demostró. Nosotros fuimos al apartamento de él y él llegó y me dijo, yo te voy a demostrar que soy un vampiro energético, me lo confesó, me dijo, no le he contado esto a muchas personas, y llegó y esa persona delante mío cambió, tenía un tono de ojos, haz de cuenta negro, color café oscuros, Sí. y los cambió a un azul totalmente perfecto, como los actores de cine, totalmente perfecto a un azul perfecto. Después los cambió a un color verde, después los volvió a cambiar a un color oscuro en ese instante. Eso me sorprendió, pero lo que más me sorprendió fue que él llegó y me dijo que la energía es como, o sea, no existe como energía buena y mala, la energía se transforma. Me contó cosas, incluso en el Vaticano, en donde él me dice que hay muchos vampiros energéticos en el Vaticano, dentro de la Iglesia Católica, en donde ellos utilizan la energía para mantenerse jóvenes. O sea, los vampiros vitales utilizan la sangre porque ellos tienen como ciertas habilidades, toda clase de vampiros, pero los vampiros vitales sí pueden transformar a la gente en vampiros y vienen también de linajes. Los vampiros energéticos no. Los vampiros energéticos nacen por cuestiones que pueden pasar al momento de su nacimiento o durante su infancia. Me contaba él, aproximadamente hasta los 8 años te puedes convertir en un vampiro energético. Y él llegaba y me decía que habían personas que tomaban esa energía y se volvían jóvenes. Pero lo más sorprendente fue que él llegó y me dijo, acompáñame, fuimos a la tienda a comprar una gaseosa y a comprar unas cosas para comer, Sí. porque ellos también se alimentan normal, pero absorben energía. Y estaba una chica muy bien, y él llegó y con tocar la mano, también lo hizo conmigo, y me dijo exactamente todo lo que yo estaba pensando en ese instante sin yo decir una palabra. O sea, es algo sorprendente. Él tocó a esta chica, íbamos pasando por un parque y había una flor marchita de esas rositas que ponen, de esas flores que ponen en los parques. Y él llegó y la tocó como si la fuera a arrancar. Delante de mis ojos, esa flor se rejuveneció. Como Y E.T. él me E.T. decía, hacía eso en la película. no, él lo hace, No, de pero yo acuerdo, tengo me la acordé de la fortuna de escena de E.T. con las flores. Exactamente. O sea, él hace eso y llegó entonces y me dijo que él pudiera viajar a cualquier lugar del mundo, o sea, desprenderse. Y él llegaba y me decía, lo único que yo necesito para viajar
Para yo leer las mentes sí tenía que tocar a la persona, pero para viajar a un lugar, en cualquier lugar del mundo, él solamente me dijo, necesito una fotografía. Me dijo, ¿tú conoces a alguien que viva en el extranjero? Le dije, sí, yo tengo una amiga que vive en Alemania, hablo mucho con ella, compañera de colegio. Él llegó y me dijo, busca una foto de ella, imprímela y me la pasas. Yo le dije, bueno, ¿la quiere que sea color o blanco y negro? Me dijo, no importa. Llegué y la imprimí y él llegó y cogió la foto delante mío, él se sentó. Yo creo que él ganaba un concurso del que no parpadee. Duró aproximadamente unos 15 a 20 minutos con los ojos totalmente abiertos. Y llegó y me dijo, mira, ella está haciendo esto, está en una casa así, está con una persona así. La cuestión, pues yo con mi amiga pues me habló mucho. Llegué y la llamé por Messenger y le dije, hola, ¿cómo estás, Aleja? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Cuando llegué le dije, ay, Aleja, yo soy brujo, yo sé qué estás haciendo en este momento. Y ella llegó y se rió. Ah, sí, ¿qué estoy haciendo? Y le dije, mira, tú estás vestida así, 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 estás en una casa así, 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 y estás con una persona así, así, así. Y ella llegó y me dijo, ¿y usted cómo sabe si usted está acá en Alemania o qué? Yo, no. Le dije, no, estoy jugando, estoy bromeando. Cuando me dijo, estoy exactamente vestida así, estoy en una casa así, y estoy cuidando a una persona porque pues mi amiga es enfermera. Sí. Yo llegué y esta persona ha compartido tanto conocimiento conmigo porque lo que él me decía, él llegó y me dijo a mí que al ser vampiro energético es una persona que le gusta ir mucho a conciertos. Okay. Y él me dice, voy a conciertos es por la alegría de la gente, porque con solamente ir a un concierto, él no necesita alimentarse de energía. Él me dice, pueden pasar 3, 6 meses en los cuales yo no necesito alimentarme de energía, y esa energía él la transmuta. Ok, Entonces, y venga, le hago una pregunta referente a claro, a la edad de este vampiro. ¿La edad es una edad, maneja la edad humana, viven cientos de años? ¿Cómo es ese tema? ¿Le habló de eso, de la edad? ¿Cuántos años tenía este vampiro? ¿Cuánto llegan a vivir? ¿O cómo es ese tema? eso era lo que yo te iba a decir, Dani. Él llegaba y me explicaba que existen clases de vampiros. Entre esos, a ellos se les dicen los vitales, que son los vampiros que necesitan sangre para vivir, porque hay vampiros que sí toman sangre para vivir. Sí, no, eso me lo, pero de acuerdo, pero este que usted conoció, vampiro energético como Sí, tal, la edad de él, ¿cómo funciona? ¿Cuánto vive o cuántos años tiene? exactamente, Dani. Eso fue lo que yo le pregunté. Él tiene ahorita, en este momento, él tiene aproximadamente, no, él tiene 55 años, Ajá. porque yo a esta persona la conocí el año pasado. Pero, si tú lo ves, es como ver a una persona, no le pones más de 28 años. Ok, y le No dijo, lo ves. ¿y cuánto tiempo logra vivir? Le dijo, más o menos. Eso es, ahí a eso es lo que yo me refiero. Él llega y dice que los vampiros energéticos, es por eso que tú llegas y puedes ver a personas en fotografías antiguas que son vampiros energéticos, los cuales no envejecen, pero el vampiro energético tiene la decisión de envejecer y morir y dejar de tomar la energía de las personas. Es por eso que él llega y me decía a mí que hay personas como el interior del Vaticano en donde estas personas llegan y hacen y profesan el amor hacia Dios, toman la energía de las personas y es por eso que no envejecen. Pero según lo que él me dice,
es que los vampiros energéticos van como en ciertos grados. Entonces él me decía a mí, Este vampiro que pero usted doctor, y este vampiro que usted conoció ya una vida normal, o sea, trabaja, tiene familia o no pueden hacer nada de esto, o bien el escondidos, no sé. inconveniente con los vampiros es que ellos no pueden tener familia. De los vampiros energéticos, ¿no? Porque de los vampiros vitales no te puedo, No, este no te vampiro voy a tratar. energético, o sea, este hombre entonces no tiene familia, vive solo. Exactamente, pero él tiene una vida cotidiana normal. Él, digamos, si tú le das una bandeja paisa se la come. Pero ¿Y a qué se dedica el hombre de un trabajo normal? él es asesor bancario. Vea pues, o sea, el vampiro lo asesora a usted en cuestión de créditos, come bandeja paisa, Exactamente, y, exactamente. o sea, no solo absorbe energía, sino absorbe la plata de los demás. Exactamente, era lo mismo que yo también le decía a él. Hola Dani, buenas noches. Vengo a contar una historia relacionada con parte familiar mía. Eso aconteció, póngale más o menos unos 7, 8 años, en la cual mis primos, uno de ellos llegó del colegio normal, se encerró en el cuarto, llegaron con unos compañeros y empezaron a jugar lo más llamado la tabla Ouija. Sí. Duraron más o menos, él ya cuenta, ya después de todo lo que le pasó, ellos jugaron, póngale una semana, semana y media, en la cual, o sea, todo normal, ellos abrían y cerraban portal y pues la entidad como tal las dejaba tanto abrir como cerrar a lo último. Un día él cuenta que sintieron una presencia súper fuerte y no los dejó cerrar como tal el portal. Ok. Bueno, pasó así, dejaron el portal abierto y como quien dice, no volvieron a jugar más. Después más o menos unos 3, 4 días, mi primo empezó a tener comportamientos extraños en la cual llamaba a mis tías, a demás familiares, tipo 9, 11 de la noche, a pedirles que por favor se acercaran a la casa y llevaran uvas negras y un vino oscuro. Nunca se supo el por qué. En la casa mi tía tuvo que esconder los cuchillos porque siempre era como atentar contra la vida de los que estaban en la casa. Lo llevaron a él a muchísimos padres exorcistas, a curanderos, como lo llaman, brujos, y nunca daban con lo que era. Una noche, el hermano de él comentó que él amaneció con muchísimo dolor de garganta. Y él fue al baño, tosió y le salió una bola de pelos y unos aretes. Dependiendo como la noche, no sé, él decía, Andrea, yo me siento mal en el sentido de que yo no puedo llegar a hablar, nada. Después de eso duraron como 1 mes y medio más o menos en ese transcurso. Y no solamente le pasaba a él, sino a varios compañeros con los que él había jugado lo de la tabla Ouija. Hasta un momento que fueron donde un señor y él les dijo, hay una entidad viviendo en la casa de ustedes y es por eso. Mi tía cuenta que, o sea, mi primo cambiaba la manera de ser, a él no se le podía poner una camándula porque él decía que lo quemaba. Lo mismo con el agua bendita, decía que lo quemaba y se le formaban como las quemaduras, pues, como cuando usted se quema con aceite, así. Y después de cierto tiempo, eso pues aproximadamente yo tenía como 10 años y esa es la historia como tal de la familia, que siempre hay como algo paranormal y uno dice, o sea,
que de pronto hay mucha gente que no crea en lo de la tabla Ouija, que no puede traer como entidades, pero uno dice, o sea, digo en el sentido de la historia que pasó en mi familia, que sí, realmente uno controla entidades en eso. Y esa sería mi historia. Buenas noches. ¿Qué hubo, señor? Bienvenido. ¿Qué me le pasó a usted? ¿Qué más, Dani? Luis. Luis, ¿qué hubo? Cuéntenos. Bueno, la historia que yo vengo a contar es de una casa en Ciudad Bolívar. ¿Qué pasó en Ciudad Bolívar? En la cual vivimos nosotros hace mucho tiempo y pues ahí hay dos presencias. Hay una presencia de una mujer vestida de blanco y hay una presencia de un hombre de negro, la cual vive atormentando a la gente que llega a vivir ahí. ¿Y usted vive ahí? ¿Usted vive ahí? No, ya no vivo ahí. Ah, ok. Ya no vivo ahí, ya yo viví, pero pues afortunadamente a mí nunca me asustaron. Asustaron a mi primo, asustaron a mi esposa y asustaron a mi tía y a mi prima. A mi primo, ¿cómo lo asustaron? Mi primo estaba en el segundo piso y comenzaron a golpear las puertas en el segundo piso él estaba, y en el primer piso comenzaron a golpear y a azotar las puertas. Sonaba durísimo. Y él se asomó por la ventana de arriba y le decía a mi hijo, en ese tiempo mi hijo tenía por ahí unos 7 añitos, le decía, ya Santi, no le pegue más porque su mamá la va a venir a regañar. Y pues que mi hijo no le respondía, y él seguía los golpes y seguían los golpes y seguían los golpes. Que cuando él se bajó a mirar, fue cuando él vio la silueta de la mujer, de la muchacha que pasó, pues, entonces él pegó el brinco otra vez para arriba y se encerró. Y él ya no se aguantó. Cuando ya no se aguantó el miedo, salió a correr y ya mi esposa venía. Cuando se estrelló, le dije, ay, boa, me está asustando. Entonces ella le dijo, no, mire, hasta ahorita estoy entrando. Cuando ya entraron a la pieza, al apartamento de nosotros, estaba la pasta de las ventanas, la pasta esa negra, que les caía en todo en donde estaban las ventanas y la puerta. Bueno, eso fue lo que le pasó a mi primo. A mi esposa, nosotros teníamos una perrita French Poodle, y ella dice que la perrita comenzó a ladrar. Que la perrita le ladraba siempre al lado de la ventana donde estaba el patio. Y que cuando ella sintió fue que se le subió la presencia encima de ella y comenzó a ahorcarla. Y que comenzó a ahorcarla y que ella no podía ni moverse ni nada por el estilo. Y que ella comenzó, que lo único que para ella poderse mover fue que el sangre de Cristo, ayúdame. Bueno, ya después de eso nosotros nos fuimos de ahí porque pues, bueno, ya nos tuvimos que ir de ahí. Y el señor arrendó a la señora. Sí. Y la señora duró 8 días. Tampoco aguantó. No aguantó porque ella dijo, no, yo me voy de acá porque es que yo vi la presencia de la silueta de una señora vestida de blanco y pasó por de lado a lado. Yo me voy de acá, porque, o sea, todo el mundo se sorprendió porque 8 días y ya pagó un mes de arrendo y 8 días y a los 8 días se fue. Oiga, y venga, le pregunto, al final se sabe qué pasó en esa casa de Ciudad Bolívar para que atormenten tanto, asusten tanto. ¿Saben la historia? ¿Alguien se quitó la vida ahí? ¿Hubo un crimen? No sé, ¿algo pasó ahí? No, mire, le voy a contar la historia bien como para que vea que es. Esa casa es de mi suegro. Sí. Esa casa es de mi suegro y ellos dicen que ellos compraban la casa y el hermano de él dice que desde que compraban la casa siempre han visto, que él ha visto la silueta.
sea, la sociedad era entre los dos hermanos, entre mi suegro y el hermano. Ok. Y que él siempre ha visto la silueta de la señora, siempre que era en el patio, en el primer piso, más que todo era en el primer piso. En el primer piso que yo siempre veía la silueta, pero pues que eso ya estaba. Ok, nunca pudieron averiguar de pronto de dónde surgieron No. estos espíritus ni nada, ni qué pasó ahí. No, recientemente mi suegro adecuó la casa en el primer piso y él arregló el marco y quitó el marco, y en el marco había una foto de una silueta de un hombre negro, que dicen que es probablemente o sea, hay dos entes, uno bueno que digamos que la mujer, y la sombra negra es el demonio que atenta contra las personas, porque hay otra persona que ese ente negro que decidió a meter. O sea, en esa casa hay algo Mejor dicho, en extraño. esa casa hay ángel y demonio. Sí, Hola, buenas noches, ¿cómo está Ani? Bien, bien, muchas Eh, gracias, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Mm, Quisiera contar una historia, aunque en mi familia hemos sido muy receptivos con relación a las ánimas. Sí, Han orado siempre con peticiones y pues les cumplen con misas o rosarios. Tengo varias, pero quisiera contar una en lo particular y tienen que ver con sucubos o incubos. Es que estoy confundida. La cuestión es que mi tía, que ella rezaba mucho a las ánimas, era viuda hace ya bastantes años. Inclusive mi primo tenía un mes cuando su esposo falleció. Vivíamos en una casa, mi mamá, mis tías, 2 tías y mi nona, y era una casa súper grande, y cada uno tenía su cuarto. Entonces mi tía decía que no podía descansar, y de un momento a otro empezó a pedirle a las ánimas que le ayudaran a descansar, pero fue peor, porque la empezaron a visitar de noche. Y pues ella decía que era el esposo, que ya había muerto hace rato, y amanecía chupada, amanecía como si hubiese estado con alguien. Ella se sentía cansada, que al parecer se sentía como si hubiera tenido relaciones. Y tía un día amaneció como tipo 5:30, porque ya íbamos para el colegio. Ella estaba levantada como si hubiese sido un zombie y como si no hubiese sido ella. Los ojos estaban casi blanqueados y así empezó a mirarnos todo raro y a hablar. No era ella. Mi nona empezó a orar y le tocó vestirla y córrele para la iglesia a hablar con el padre. Pues tal parece que en una de esas visitas, el que era su esposo, pues no quería salirse del cuerpo. Ahí en ese momento, allá con el padre, pues nosotros no supimos, nos fuimos para el colegio, pero ellos quedaron allá y cuando llegamos, la habían tenido que, o sea, hacerle una liberación, no exorcismo, sino una liberación. Pero aún así eso no sirvió porque después ella tal vez le debía algo, no se sabe. De un momento a otro, él dejó de visitarla, pero ella quedó seca, sin poderse levantar, nunca pudo conseguir esposo. Y tal parece que ella, o sea, murió como con el encima, lo que se llama, como que se le subió el muerto, algo así. Vivió con ella siempre y murió seca, o sea, ella parece que le hubieran absorbido la energía. Y ella tenía una enfermedad que era diabetes, era una enfermedad que ella se cuidaba, tomaba cuanta cosa le decían, no, pero nunca levantó cabeza y aún así pues se la llevó. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, qué Bueno, les voy a bienvenida. contar
Gracias. La historia que les voy a contar sucedió en Venezuela, en una ciudad llamada Mérida. Fui de vacaciones a visitar a mi novio que vivía en esa ciudad y me tuve que quedar en casa de una amiga de ellos, de la familia de mi novio. Ella tenía un cuarto que estaba rentando y yo me tenía que quedar por una semana. Esta señora, su esposo recién la había dejado. Entonces ella bajaba mucho al patio, pues al sótano, y llevaba velas y esas cosas. Yo, como no soy tan chismosa, no le presté mucha atención a lo que ella estaba haciendo, hasta que un día estaba barriendo y tenía como un olor así como a matas, como un olor raro. Ok. Entonces me asomé, bajé las escaleras y debajo, en el sótano, había un altar con cosas, unas gallinas que tenía dentro de una caja, tenía velas negras y tenía muchas fotos del señor, del ex esposo de ella. Yo pues obviamente me asusté y subí a mi cuarto, continué con mis cosas, a lo que ya me fui a ir, tropecé con un jarrón alto y salieron como muchas cenizas de ese jarrón, es como que si hubiese sido como carbón. Y yo obviamente pues del susto de toda esta cuestión de haber visto lo que estaba haciendo la señora, recojo con la mano y empiezo a guardar todo otra vez en el jarrón. Tapo, entro a mi cuarto y baño. Me baño y me limpio y todo porque olía a raro. Yo me voy, regreso, llegué súper cansada y entro a mi cuarto nuevamente. Me quedo dormida boca abajo y entré como en un sueño muy extraño en el cual estaba despierta pero al mismo tiempo estaba dormida. No me podía levantar, no me podía mover, pero yo sentía que estaba despierta. Y de repente sentí como un señor muy gordo, muy gordo, muy pesado, se acostó encima mío y no me dejaba respirar. Entonces, en ese momento yo abro los ojos y no me podía mover, pero yo sentía que el señor estaba acostado encima mío. De repente siento que el señor se levanta y me jalan los pies. Me jalaron los pies, me tiraron al piso y yo caí sentada en el piso y no podía respirar. Y vi cómo salió ese señor, o sea, esa sombra de ese señor, como hacia la cocina, hacia donde estaba la señora. Yo estaba temblando, de hecho me acuerdo y todavía tiemblo del susto. Estaba temblando. Y la señora sube muy asustada y me dice, ¿qué pasó? Entonces yo le digo, no pasó nada. No, sí, ¿qué tienes? No, nada, no tengo nada. Entonces empezó como a buscar, ¿no? De repente yo llamé a mi novio y le dije, me quiero ir ya de aquí, pasó esto y me voy. Al llegar, yo ya iba a recoger mis cosas y la señora me dijo que necesitaba hablar conmigo. Resulta que ella tenía a un muerto dentro del jarrón. Y yo pues, como me tropecé con el jarrón y empecé a meter todas esas cosas ahí, pues le tumbé el amarre a la señora. El señor pues más nunca volvió. Después yo me fui de esa ciudad. El señor más nunca volvió, pero yo quedé pues muy asustada, ¿no? Dije, bueno, más nunca volveré por esa casa, pero lo impresionante no fue eso, lo impresionante fue que luego de mudarme para más allá de la ciudad, fuimos a la investigación donde estábamos trabajando. Eran un internado donde eran para niñas y niños y algunos lugares de esos pues se quedaban estudiantes y vivían ahí porque eran de pocos recursos, otros solamente iban a estudiar y ya.
nosotros empezamos a recorrer, a ver qué era lo que teníamos que hacer con nuestro trabajo. Y empecé a sentir como mucha tristeza, ¿no? Y sentía como que algo se había apoderado de mí. Yo lloraba y se me salían las lágrimas, pero yo no sabía el por qué. Me dolía mucho la cabeza. Yo decía, no, eso estaba súper raro. Hace 2 días lo de la señora, hoy ya me siento así. Y yo le decía a mis compañeros, me siento muy mal, me siento muy ahogada, me está doliendo la cabeza. Entonces íbamos como recorriendo lo que pues el camino de nuestro trabajo, y llegamos a un sitio en donde yo dije, uy, no, ya, aquí ya no puedo. Y me tiró al piso porque de verdad que ya no podía más con el dolor de cabeza. Entonces empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y me preguntaban, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué tienes? Entonces lo que yo dije fue, yo creo que aquí se murió alguien. Aquí se murió alguien, no sé, siento mucha tristeza, mucho dolor. Es como que si me hubiesen matado, ¿saben? Como que siento que alguien me mató. Entonces me decían, no, es imposible, o sea, ¿qué te pasa? Entonces yo le digo, no, en serio, me siento mal. Entonces un profesor que estaba cerca de donde estábamos nosotros nos dice, lo que pasa es que en este lugar, y nos señaló, y esa máquina que está allá era una máquina como de escarbar, ¿saben? No me acuerdo el nombre. Se murió un niño, un muchacho, un estudiante, porque le cayó esa máquina en la cabeza y lo mató. Y yo dije, no, yo me sentía súper mal, y ya después al tiempo me di cuenta que es que yo pues percibo un poco las energías, como que las siento, pero nunca había querido como aceptar eso de que yo las percibía. Lo que sí sé es que pues esas 2 historias que he contado pasaron en la misma ciudad con 2 días de diferencia, pero la verdad me han dejado como muy tocada en este momento, como muy traumada. Pero bueno, esa fue mi historia.